Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy hablaremos de una demanda, la que interpuso FENALCO al decreto a través del cual el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el nuevo salario mínimo legal o salario mínimo vital, como lo ha denominado la actual administración, y a la controversia que ha surgido entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional por el aumento de las tarifas de Transmilenio, que según el distrito está atado precisamente a ese aumento del salario mínimo vital. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones y a que compartan nuestro contenido. Comencemos entonces por señalar que el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, ha demandado ante el Consejo de Estado este decreto que estableció un aumento del 23% del salario mínimo legal sin contar con el subsidio de transporte, demanda que ya cursará ante el contencioso administrativo. Colombia debe corregir el grave exabrupto que ha hecho el presidente Gustavo Petro con el incremento del salario mínimo a final del año pasado. Hay graves inconsistencias legales y económicas, así como graves consecuencias sociales para el país. Hemos hecho un llamado de alerta y hemos demandado el decreto que incrementa el salario mínimo y estamos pidiendo al Consejo de Estado igualmente la suspensión provisional. Se perderían más de 772,000 empleos, puestos de trabajo, y se cerrarían miles de empresas, microempresas, pequeñas y medianas. Queremos llamar la atención del Consejo de Estado del grave perjuicio que tendría para Colombia y la desestabilidad económica que nos sometería un incremento desorbitante como el que se hizo a finales del año pasado. Colombia tiene que cuidar su economía, tiene que cuidar su empleo, tiene que cuidar sus trabajadores y tiene que cuidar sus empresarios. Y es que esta demanda surge en momentos en que hay una controversia entre el distrito y el gobierno nacional por el aumento de las tarifas de Transmilenio en un 10.9%, subió 350 pesos y queda en 3.550 pesos, aumento que según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo atado precisamente al aumento del salario mínimo legal. Obviamente nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo con el gobierno nacional y vamos a mostrarles lo que Transmilenio y la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda con su fortaleza institucional ha hecho siempre para soportar las decisiones que tomamos. No son decisiones por capricho, son soportadas técnicamente y estamos abiertos totalmente al diálogo. Ahora yo quiero aprovechar la pregunta para así mandar un mensaje. Porque nosotros respetamos la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23%. Nos parece una decisión positiva para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones, que el gobierno nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones y de esas consecuencias, y no puede evadir esa responsabilidad. No puede mirar para otro lado y decir, vamos a subir el salario mínimo en 23%, pero los sectores que son intensivos en trabajadores no van a subir. El sistema de transporte tiene 35.000 trabajadores, el sistema de transporte de Bogotá, donde cerca del 87% su salario está o directamente relacionado o vinculado al salario mínimo y tiene que subir. ¿O acaso ellos quieren que suba el salario mínimo para todos los trabajadores, pero no para los trabajadores del sistema de transporte de Bogotá? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, hay que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Y nosotros estamos dispuestos al diálogo a buscar fórmulas para la problemática de fondo del sistema de transporte de Bogotá, que además no se limita a Bogotá. Como ustedes han visto, el aumento anunciado no solamente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en fin, en la mayoría de ciudades de Colombia hay un aumento que está alrededor del 10%, que es parecido al aumento que estamos haciendo en Bogotá, que es, repito, producto de eso. Ahora, hay quienes dicen, ustedes ya tenían previsto un aumento del salario, de la tarifa, de Transmilenio, tenían previsto eso antes del anuncio del salario mínimo. Entonces no se peguen de lo del salario mínimo como disculpa para subir la tarifa. A ver,
Claro que teníamos previsto eso porque era obligatorio hacer los estudios técnicos precisamente para identificar cuál es la tarifa que tenía que implementarse en el 2026. ¿Qué contemplaban esos estudios? Un aumento del IPC de alrededor de 5.3%, que se contemplaba inicialmente, un aumento del costo del gas de un 10% en el último año. Ustedes saben que una parte importante de la flota de Transmilenio se mueve con buses a gas. Un aumento del diésel cercano al 15% en el último año. Una parte importante de los buses de Transmilenio se mueven con diésel y eso llevó a una proyección de un aumento de 7,8% en la tarifa de Transmilenio. Eso es lo que teníamos previsto. Cuando el salario mínimo, que habíamos previsto un aumento de 11% inicialmente, era la proyección porque el mismo gobierno nacional preveía un aumento cercano al 10% en su presupuesto, el mismo gobierno nacional. Nos tocó revisar eso y técnicamente identificar cuál es la cifra a la cual teníamos que llegar. Inclusive, la cifra técnica a la cual teníamos que aumentar la tarifa era superior a los 350 pesos. Pero vamos a hacer trabajos de eficiencias y de consecución de recursos no tarifarios para no subir tanto la tarifa. Pero es inevitable ante el aumento del salario mínimo en 23%, teniendo en cuenta que el sistema tiene 35.000 trabajadores, que haya un aumento de 350 pesos. Entonces yo sí le pido al Gobierno Nacional que abramos el diálogo, que discutamos, pero que no evadan su responsabilidad ni evadan las consecuencias de ser responsable con la ciudadanía. Y es que esta decisión de Bogotá fue cuestionada no solamente por el gobierno nacional, también desde el Congreso de la República se escucharon voces en contra de la decisión de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Veamos lo que dijo María Fernanda Carrascal, miembro de la bancada del Pacto Histórico. 350 pesos le subió al pasaje de Transmilenio el alcalde Carlos Fernando Galán y no se ha cansado de repetir, ni él ni sus funcionarios, que esto es responsabilidad de Gustavo Petro, del gobierno nacional, por esa alza tan exorbitante del 23% al salario mínimo vital de los colombianos y de las colombianas. Con esta decisión, que no tiene nada de técnica, pero sí de política, hace dos cosas. Lo primero, garantiza la continuidad de rentas exorbitantes para los operadores. Lo segundo es que da una pelea ideológica contra el aumento redistributivo del salario mínimo, mintiendo sobre sus efectos en la economía. Incluso si la tarifa se hubiera ajustado siguiendo solamente la inflación, que quedó en 5.1% frente al 23% del salario mínimo, la operación estaría garantizada. Los operadores habrían seguido obteniendo ganancias, solo que un poco menos. Pero eso no lo aceptan porque estamos gobernados por personas que promueven modelos de negocios por encima del derecho a la ciudad, de los derechos de la ciudadanía y de la vida digna para todos y para todas. Desde el año pasado, más o menos desde noviembre del 2025, la administración de Carlos Fernando Galán ya se había propuesto subir el transporte público, el pasaje de Transmilenio, en 250 pesos sin ninguna justificación técnica. ¿Por qué lo hacen? Porque Carlos Fernando Galán gobierna para los dueños del negocio y no para las mayorías populares, para las que sí gobierna Gustavo Petro. Él sabe perfectamente que endilgarle responsabilidades al gobierno nacional podría, en medio de la campaña electoral, afectar a nuestro proyecto político. La política de transporte en Bogotá está secuestrada por un oligopolio privado que extrae rentas del trabajo, del erario, de los impuestos de todos y de todas, y esto tiene que cambiar. Bueno, ¿y ustedes qué opinan tanto de la demanda contra el aumento del salario mínimo legal o salario mínimo vital y del aumento en las tarifas de Transmilenio? Antes de terminar, quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos. Les invitamos nuevamente a que compartan nuestro contenido, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido y adicionalmente a que se suscriban a este canal. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.